Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora nos escuchen, bienvenidas, bienvenidos a este su programa, La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, donde habremos de platicar sobre temas bien importantes, sobre todo rumbo a este próximo proceso electoral. Su consejero, Juan Carlos Cisneros Ruiz, servidor y amigo de ustedes. Y en esta ocasión quiero decirles que nos acompaña una persona muy importante dentro de la estructura de nuestro instituto, que es el titular de la Secretaría Ejecutiva, el licenciado Gerardo Blanco. Bienvenido a este programa de La Urna. Muchas gracias, consejero Juan Carlos Cisneros. Un gusto estar contigo aquí y aprovecho para saludar a todas las personas que nos escuchan o nos están viendo. Pues bueno, vamos a entrar ya directo a este tema porque es bien importante cómo nos estamos preparando hacia el interior del instituto, porque normalmente el Consejo General, que es el órgano máximo de dirección, es el que la gente ve en nuestras transmisiones que hacemos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Consejo General, las sesiones, pero hay mucha gente que está atrás trabajando en la estructura administrativa y ejecutiva de este instituto, y es que son la base para poder desarrollar elecciones limpias, transparentes y confiables. Al frente de esa estructura administrativa ejecutiva se encuentra el titular de la Secretaría Ejecutiva. Y bueno, el licenciado Blanco, primero, antes que nada, platíquenle un poco a nuestra audiencia quién es Gerardo Blanco, a qué se ha dedicado, algo de su trayectoria para poder ir conociendo un poco más de la persona, y ya entraremos ahora sí ya a las funciones y tareas. Con gusto, consejero. Pues bien, yo soy licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia, y desde la época de estudiante, desde que me encontraba desarrollando mis tareas estudiantiles en la facultad, ingresé en el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. Ya en el lejano año 2008 fue cuando empecé con las tareas electorales. Funciones que he venido desempeñando o a la materia que me he venido dedicando a lo largo de mi vida, ya aproximadamente 15 años dedicado a la materia electoral. En ese momento me desempeñé en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, fui director de esa área y posteriormente llegué a la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. Posteriormente me seguí dedicando a la materia electoral desde el ámbito privado por medio del litigio, y en los últimos 4 años de mi carrera me desempeñé en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Entonces, nunca hemos dejado de estar siguiendo de cerca la materia electoral. La realidad es que es la materia que a mí me apasiona desde el punto de vista profesional. Entonces, ya estamos aquí de regreso. Como bien comentaste ahorita, el 1 de diciembre, el Consejo General de este instituto aprobó mi designación como secretario ejecutivo. Entonces, pues estamos trabajando para efectos de poder desahogar todas las tareas relacionadas con el proceso electoral 2024. Pues muy bien, fíjense que además de todo esto, su currículum es muy amplio, pero yo agregaría también, es profesor universitario de los buenos en las materias de constitucional electoral, un excelente profesor. Y bueno, pero ya vamos a entrar ya a lo que es propiamente qué hace la Secretaría Ejecutiva, qué coordina, qué ejecuta para todas las tareas que siempre tenemos pendientes en este instituto. Así es, consejero, como bien mencionas, la Secretaría Ejecutiva pues es el órgano central ejecutivo, vamos a llamarlo así. Se encarga de coordinar y de llevar a cabo las tareas de todos los órganos ejecutivos, de las direcciones ejecutivas, de las unidades técnicas, ¿verdad? Siempre ejecutando los acuerdos que aprueba el Consejo General. El Consejo General, como ya lo mencionaste tú, pues es el órgano mayor de dirección, ¿verdad? Por donde pasan todas las deliberaciones y las discusiones de
de los asuntos importantes del proceso electoral, y ya nosotros lo que nos corresponde desde la Secretaría Ejecutiva, en conjunto con las direcciones y las unidades técnicas, pues es ir llevando a cabo esas decisiones que toma el Consejo General, ¿no? Ya somos los órganos ejecutivos técnicos que tenemos que ir implementándolas, siempre informando al Consejo General sobre los resultados de las mismas. Qué bueno, y ahorita acabas de mencionar algo bien importante, que es que aquí nosotros tenemos direcciones ejecutivas, tenemos unidades técnicas, porque como ya hemos comentado, al final del día no es un trabajo aislado el que hace el Consejo General, sino por el contrario, asume la postura de órgano superior de dirección, y al final de cuentas estas direcciones ejecutivas, estas unidades técnicas realizan el trabajo ya en campo, son los que salen a atender comités, son los que atienden las situaciones directas. Tenemos áreas que son más vistas, por así decirlo, como organización, prerrogativas, pero hay otras también que hacen un trabajo muy puntual, sobre todo hacia el interior. Tenemos, por ejemplo, nuestra dirección de administración, pero ¿nos podías platicar un poco más de esa estructura ejecutiva que tenemos, esas direcciones, cuáles podríamos mencionar, qué unidades técnicas tenemos, para que la ciudadanía pueda dimensionar el real trabajo que también tenemos en campo al momento de poder realizar elecciones eficaces y eficientes como las que realiza este instituto? Con gusto, consejero. Como bien mencionas, hay diversas direcciones ejecutivas y unidades técnicas que se encargan de ejecutar las decisiones del Consejo General, y en este sentido, pues todas son igual de importantes, hacen diferentes tipos de tareas, pero por mencionar algunas, como ya lo mencionaste, la Dirección Ejecutiva de Administración, por ejemplo, pues es la encargada de, valga la redundancia, de administrar los recursos, de realizar las diversas licitaciones que se requieren para poder llevar a cabo las tareas del instituto. Por ejemplo, las más importantes, tú sabes, tenemos que mandar a hacer documentación electoral durante este año, o durante el próximo año, mejor dicho, tenemos que mandar a hacer el material electoral, ¿verdad? Tenemos que hacer una serie de contrataciones y de arrendamientos para que el instituto pueda llevar a cabo sus diversas tareas. Arrendamientos como cuál, por ejemplo, los 38 comités a los que hiciste ahora mención. Al tratarse de una elección municipal, pues tenemos que instalar un comité municipal en cada uno de los municipios, y pues la Dirección Ejecutiva de Administración es la que nos facilita que podamos llevar a cabo todo ese tipo de cosas. Está la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Tú sabes que cuando hay procesos electorales, principalmente campañas, pues los conflictos entre los partidos políticos aumentan, y pues nosotros como árbitro imparcial tenemos que dirimir esos conflictos que se puedan generar en la arena jurídica electoral, ¿no? Está la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tú mencionaste, que garantiza que se les otorguen el financiamiento público a los partidos políticos, entre otras cosas. Por ahí va a tener algunas tareas paralelas con el proceso electoral que está relacionado con la constitución de partidos políticos locales, que es un tema que sucede en Coahuila y por ahí en otro estado de la República este año. Y por ahí pues, está la dirección del SPEN, que ahorita vamos a tocar por ahí ese tema, la dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, que son direcciones muy importantes para efectos de que la ciudadanía esté enterada de cuándo es la elección, de qué candidatos participan, es decir, de que haya una difusión muy amplia del proceso electoral. Muy bien, hay que recordarle a la ciudadanía coahuilense que nuestro propósito como órgano electoral es trabajar y desarrollar elecciones. Pero obviamente para poder que ustedes el día de la jornada electoral, el primer domingo de junio del próximo año, encuentren debidamente instalada la casilla, encuentren capacitadores, asistentes electorales locales que les proporcionen orientación a los funcionarios de casilla para que haya promoción del voto, para que haya temas. Por ejemplo, hay que recordar que el día de la jornada electoral el Instituto Electoral de Coahuila trabaja para que, por ejemplo, cámaras como Canirac, la Cámara de Restauranteros, que siempre nos ha apoyado mucho, le otorgue algún pequeño incentivo a la persona que lleve su dedo
entintado, sea a veces algún descuento, a veces algún consumo gratuito. Todas esas situaciones las prepara, como bien señalaba el titular de la Secretaría Ejecutiva, a través de estas direcciones, como por ejemplo en ese caso, participación ciudadana, educación cívica, que también ve los temas que tienen que atender a la niñez y a la juventud, porque la construcción de la ciudadanía empieza desde que son niños prácticamente en procesos en primarias y en secundarias, en ejercicios siempre muy interesantes. Y bueno, también dentro de toda esta estructura, en el Código Electoral del Estado de Coahuila prevé una figura que poca gente fuera de nuestro instituto o escucha hablar, pero que también tiene un papel muy relevante, que es la Junta General Ejecutiva. Entonces, a ver si el secretario nos puede hacer favor de podernos explicar qué consiste esta secretaría, esta Junta General Ejecutiva. Como bien comentas, consejero, la Junta General Ejecutiva es una figura que establece el Código Electoral, que en este caso preside el secretario ejecutivo y se compone por las y los titulares de las diversas direcciones y unidades técnicas del instituto. Ahí principalmente, de manera mensual, se le da seguimiento a las tareas de estas direcciones, de estas unidades, para ir viendo las mediciones de cumplimiento, ¿verdad? Para ir viendo qué es lo que pasa, si los manuales de organización y el calendario integral de los procesos electorales se está cumpliendo de acuerdo con los parámetros y los tiempos que se aprobaron. Y es una manera, me parece a mí, de tener cohesionadas las distintas unidades y direcciones en conjunto con la Secretaría Ejecutiva para llevar a buen puerto las diversas tareas del proceso electoral. Muy bien, me parece fenomenal. El tiempo aquí siempre en nuestro programa de la urna es nuestro verdugo. Ahorita ya tenemos que ir preparando para hacer nuestro primer corte. Recordarle a las personas interesadas en seguir el programa de la urna que pueden verlo a través de las redes sociales del instituto y a través de muchas estaciones de radio que nos hacen favor de abrirnos este espacio para que la ciudadanía esté enterada de lo que el órgano electoral está trabajando. Estamos con Gerardo Blanco, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, platicando de la manera interna en que se compone este instituto y cómo toda esa parte de la administración interna, la administración ejecutiva, está trabajando duro para poder ofrecerle a la ciudadanía elecciones limpias, transparentes, eficientes y eficaces. No se vayan, regresamos ahorita al programa de la urna. Bienvenidas de nueva cuenta a su programa de la urna. Estamos ya en la víspera del proceso electoral del año 2024 y para ello en esta ocasión estamos platicando con el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila sobre cómo internamente estamos organizados y nos preparamos desde las áreas ejecutivas y administrativas para poder afrontar este gran reto que es tener un proceso electoral complejo, porque hay que recordar que además de lo local, donde habremos de renovar los 38 ayuntamientos de nuestra entidad, también habrá al mismo tiempo elecciones concurrentes, puesto que se renovará el cargo de la Presidencia de la República, las senadurías, el Senado de la República y las diputaciones del Congreso de la Unión. Entonces, estamos trabajando ya para ello y de nueva cuenta retomamos la plática con nuestro secretario ejecutivo para poder ahora sí preguntarle, y ahorita lo mencionaba él hace rato, que íbamos a tener por ahí comités municipales electorales. Entonces preguntarle, ¿tendremos órganos desconcentrados? Así es, consejero, a partir del mes de enero, el calendario nos prevé que se tienen que instalar los 38 comités municipales, como lo decía hace rato, uno en cada municipio, y los mismos se integran por 5 personas, una presidencia, una secretaría y 3 consejerías, y son los órganos que nos ayudan durante el proceso electoral a realizar diversas tareas en cada uno de los municipios para que se pueda llevar a cabo el proceso electoral. Si me permites comentar, por ejemplo, alguna de ellas, pues los comités se encargan de recibir la documentación de aquellos de los que aspiran a una candidatura.
ellos reciben la documentación, la reciben y sesionan para efectos de aprobar o no, en su caso, las candidaturas de los partidos políticos. Entre muchas otras tareas, coadyuvan el día de la elección, hacen el cómputo municipal, etcétera. Son órganos que son de trascendental importancia para efectos de llevar a cabo las actividades del instituto. Además, obviamente, tenemos a nuestras direcciones ejecutivas, nuestras unidades técnicas que ya atinadamente nos ha comentado el secretario ejecutivo, pero al final del día todas están integradas por personas. Es decir, nuestro Instituto Electoral de Coahuila tiene un rostro humano, tenemos hombres y mujeres que están trabajando arduamente ya en estos procesos electorales. Es importante señalar que al final del día tenemos personal muy entregado, muy comprometido a todas estas tareas. Y bueno, a ver si nos podías explicar un poquito para nuestra audiencia, aquí hacia el interior del instituto, y lo hemos platicado también en algunos otros programas, tenemos personal del SPEN, así les decimos, el Servicio Profesional Electoral Nacional, también tenemos personal de rama administrativa, los dos, estas dos tipos de clasificaciones de personal, todos muy comprometidos, pero si nos puede explicar un poco ¿cuál es el personal del SPEN? ¿Cuál es el personal de la rama administrativa? Si eres tan amable para que la ciudadanía sepa que, bueno, estamos bien armados y bien fortalecidos para sacar estas elecciones. Así es. Como tú sabes, consejero, el Servicio Profesional Electoral pues, es un mecanismo que existe desde el antiguo Instituto Federal Electoral y que con la reforma electoral del 2014 pues se perfeccionó y se extendió hacia los órganos públicos electorales locales, como es el caso del Instituto Electoral de Coahuila, y cuyo objetivo fundamental pues, es la profesionalización del personal que trabaja, que trabaja en los órganos electorales, ¿no? Y eso presupone, pues, primero, mecanismos de ingreso para estas autoridades electorales, evaluaciones, exámenes, no únicamente para ingresar, sino además para permanecer y para posibles ascensos o movimientos en las propias áreas del instituto. Entonces, esto nos permite, consejero, como tú sabes, pues que la gente esté permanentemente capacitada, que esté permanentemente cumpliendo con diversas metas que el propio INE y el propio instituto les imponen y que nos permite tener una evaluación mucho más integral del personal respecto a cómo van realizando sus tareas en el instituto. Muy bien, hay que recordarle siempre a la ciudadanía que en los órganos electorales tenemos, en el INE y en los OBLES, tenemos tal vez el sistema de carrera, diría que uno de los mejores, pero para no decir el mejor, digamos, uno de los mejores sistemas de ingreso, de permanencia que hay en todo el Estado mexicano. Es un sistema sólido que le ha permitido a mucha gente poder ingresar a los organismos públicos locales, al propio Instituto Nacional Electoral, sin ningún tipo de discriminación, con igualdad de oportunidades y a través de concursos públicos. Acabamos de concluir el concurso público, teníamos vacantes en nuestro sistema. Este año designamos ya la totalidad, con lo cual llegó gente, inclusive no solamente de Coahuila, sino de otras partes del país, porque esa es la parte interesante. El sistema es un sistema nacional y por ende le permite a las personas buscar el desarrollo profesional en aquel lugar, en aquella entidad que mejor se acomode a sus circunstancias personales, profesionales. Ahora vamos a pasar a una pregunta. Miren, en algunos otros programas de La Urna hemos hecho secciones donde tomamos preguntas que nos hacen las personas para poderlas contestar aquí. Y yo guardé una para cuando viniera el secretario ejecutivo, porque es una pregunta que nos ha hecho la gente a veces cuando vamos a dar pláticas a instituciones o platicamos con nuestros aliados y nos dicen, oiga, el Instituto Electoral de Coahuila pues, está ahí en Colosio, pero cuando vamos ahí aquí en Saltillo por el mercado de abastos, vemos un edificio ahí del instituto, ese ¿a qué se dedica o qué hace? Entonces, secretario, ¿nos puede decir qué es ese edificio que está ahí junto al mercado de abastos aquí en Saltillo? Bueno, ese edificio que está a un costado del mercado de abastos se le conoce como el Centro de Estudios. El Centro de Estudios es un inmueble que ya tiene tiempo a cargo del instituto y ahí se han realizado a lo largo del tiempo diversas tareas.
Recuerdo que la bodega que se ubica ahí mucho tiempo sirvió para efectos de armado de paquetes, por ejemplo. Se ha utilizado incluso como bodega para efectos de guardar mobiliario del propio instituto, y últimamente, como tú sabes, consejero, se ha venido utilizando como el inmueble donde se instala el Comité Municipal de Saltillo, ¿verdad? Porque la realidad es un inmueble muy amplio donde nos permite realizar diversas tareas de manera cómoda. Entonces se ha utilizado en los últimos procesos como comité municipal. Muy bien, qué bueno, hay que recordar nosotros que el Instituto Electoral de Coahuila en sus inicios estuvo muy ligado, primero, recordarán seguramente muchos de ustedes, a un inmueble allá por el Boulevard Venustiano Carranza rumbo a la salida a Monterrey. Ese inmueble era arrendado. En el caso, después de muchos años, había desde el entonces Instituto Electoral de Participación Ciudadana, había un predio en Boulevard Colosio que posteriormente, gracias ahí a varias situaciones de orden legal que se tuvieron que hacer gestiones, logró regresar al patrimonio del hoy Instituto Electoral de Coahuila, y es donde actualmente se construyó, donde se construyó en su momento, y actualmente radica la sede oficial del Instituto Electoral de Coahuila. A veces también nosotros, por necesidad propia del instituto, por ejemplo, para el pasado proceso electoral, donde teníamos elección tanto de gobernador como de Congreso local, hubo necesidad también de arrendar una bodega para poder ahí concentrar todo el material electoral, las urnas, los paquetes electorales, boletas electorales. También a veces hay que ampliarse un poco. Al final del día, el Instituto Electoral de Coahuila, por su propia naturaleza, y así lo dispone el Código Electoral, debe de tener, y así se hace, y como oportunamente también ya lo señaló el secretario ejecutivo, arrendar cuando es necesario, por ejemplo, nuestros comités electorales, que no son de carácter permanente, sino que se instalan solo por proceso electoral. Pues para nosotros lo más cómodo es arrendar un bien inmueble para que ahí se instale el comité. Hay que recordar que los comités también tienen a su cargo la bodega electoral, es decir, es una parte del inmueble, del comité que se ubica para poder nosotros tener una bodega que además debe satisfacer ciertos requisitos que nos impone el Instituto Nacional Electoral. Debe estar totalmente sellada, una sola puerta, debemos inclusive instalarle por ahí cámaras para que pueda darle seguimiento cualquier persona, inclusive cuando así lo permiten las circunstancias técnicas, se puede vislumbrar vía internet para que cualquier persona pueda ver la bodega electoral, el estado en que se encuentra, quién entra, quién sale. Entonces tenemos ahí, por tanto, funciones muy, muy importantes. Antes de continuar ya la última parte, ya estamos ya casi por terminar nuestro programa de la urna, recordarle a la ciudadanía que estamos ya listos para que el próximo año que entre el 1 de enero tengamos el arranque del proceso electoral. Recordarles que el Instituto Electoral se encuentra listo desde sus órganos internos, de sus direcciones ejecutivas, unidades técnicas y naturalmente el personal que está siempre dispuesto a trabajar, y así nos ha tocado, y el secretario lo sabe, a veces en madrugadas, lunes, domingos, no importando la hora, para poder tener todo listo para el arranque del proceso electoral y el día de la jornada. Secretario, un último mensaje que le quiera dar a la ciudadanía, que ya en 30 segundos nos tenemos que ir. Muchas gracias. Primero que nada, pues que sigan de manera permanente el programa de la urna, porque por medio de este programa se pueden ir enterando de lo que está sucediendo tanto en el proceso electoral como en el interior del Instituto Electoral de Coahuila. Y segundo, pues, como ya mencionaste, el 1 de enero inicia el proceso electoral. Que sepan que en el instituto se va a trabajar día a día para efectos de que haya un proceso electoral limpio, con certeza, que se lleven elecciones limpias para que en el mes de junio la ciudadanía pueda ir a votar con total libertad. Y que exhortarles a que le den seguimiento a nuestras tareas, que le den seguimiento a las campañas de los partidos políticos, que en su momento vean las distintas plataformas electorales para que a efectos de poder ejercer un voto libre y razonado.
Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a todas, a todos ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos en este programa de La Urna. Su servidor Juan Carlos Zinedino Ruiz, consejero electoral, les agradece infinitamente el favor de su atención y los esperamos en la próxima emisión de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.